Buena tarde, mi nombre es Argenis Montoya, estudiante de Contaduría Pública, octavo semestre. En este video estaré hablando sobre la tasa representativa del mercado y la crisis mundial que desencadenó la pandemia del COVID-19 en el 2020. A continuación, les enseñaré unas diapositivas que me ayudarán frente al tema. Entonces, iniciamos con qué es la tasa representativa del mercado. Podemos decir que la tasa representativa del mercado es la cantidad de pesos colombianos por $1 de los Estados Unidos y se calcula con base a las operaciones de compra y venta de divisas con cumplimiento al mismo día que se realiza la negociación. Actualmente la Superintendencia Financiera de Colombia es la que calcula y certifica diariamente la tasa representativa del mercado con base en las operaciones registradas en el día hábil inmediato anterior. A continuación les presento una gráfica elaborada con la ayuda de la información de la página del Banco de la República. Se tomó el periodo del 2020 al 31 de agosto del 2023, donde podemos evidenciar el comportamiento que ha tenido el valor del dólar frente al peso colombiano. Podemos ver que durante este periodo, como les decía, que inició el 2020 al 31 de agosto del 2023, aunque ha tenido picos y caídas, ¿cierto? Se ha mantenido en una revaluación, pues inició el 2020 con un valor del dólar de 3.277,4 centavos y finalizó el 31 de agosto del 2023 con un valor de 4.110,08 centavos, ¿cierto? Entonces, conclusión, ha estado revaluada, no ha sido devaluada. Los efectos negativos y positivos que trae el alza y las caídas del dólar, podemos decir que como efectos positivos, mayores ingresos al exportar, precios competitivos en el sector del turismo, en cuanto a las remesas, podemos decir que menos gastos para quien envía o más dinero para quien recibe. Y en cuanto a efectos negativos, la economía pues se vuelve más costosa, el poder adquisitivo pues baja y afectación a los importadores, ¿cierto? Por otro lado, también pues tenemos la crisis monetaria que en este caso tomé en la pandemia del COVID-19 en el 2020. Esta pandemia fue conocida también como la pandemia del coronavirus. Es una pandemia derivada de la enfermedad causada por el virus SARS. La Organización Mundial de la Salud, OMS, la declaró una emergencia de la salud pública de importancia internacional el 30 de enero del 2020. La pandemia del COVID-19 generó una onda expansiva que afectó a toda la economía mundial. Desencadenó la mayor crisis en más de un siglo. La emergencia dio lugar a nuevos riesgos, como el fuerte aumento de los niveles de deuda privada y pública en la economía mundial. Los impactos económicos de la pandemia fueron especialmente graves en las economías, donde los países emergentes, los que están en vías de desarrollo, que empiezan a crecer con su propio nivel de producción industrial y sus ventas al exterior, fueron donde las pérdidas pues, de ingresos superiores pusieron en jaque muchas de estas economías, ¿cierto? A medida que avanza la pandemia del 2020, se vio con claridad que muchos hogares y empresas no estaban preparados para soportar una alteración de esta semejanza durante duración y escala de esos ingresos.
La crisis tuvo un impacto drástico generando más pobreza y desigualdad en todo el mundo. La pobreza mundial se incrementó por primera vez en el curso de una generación. Cuando se inició la crisis, las compañías más grandes tenían capacidad para cubrir los gastos más o menos unos 65 días, mientras que las medianas los podían cubrir sobre 59 días. Las pequeñas y las microempresas 53, 50 días respectivamente. Pero lo que fueron las microempresas y las pymes, estas sobre representadas dentro de los sectores más afectados por la crisis, donde podemos evidenciar los alojamientos, los servicios de alimentación, los comercios minoristas y los servicios de personas, pues fueron los más afectados, ¿cierto? Pues no tenían para cubrir esta emergencia. Los gobiernos aplicaron numerosos instrumentos de política que no tenían precedentes, a que nunca se habían utilizado a esta escala en las economías emergentes, como por ejemplo cabe citar las cuantiosas medidas que apoyó directamente a los ingresos, las moratorias de las deudas y los programas de adquisición de activos implementados por los bancos centrales. También podemos decir que pues, el sistema de tipo cambiario que adapta Colombia es el sistema de tipo flexible, ya que la tasa de cambio opera como una variable de ajuste ante los choques que recibe la economía, reduciendo la volatilidad de las tasas de interés y la actividad económica. En un segundo lugar, podemos decir que la flexibilidad cambiaria permite utilizar la forma independiente de la tasa de interés como un instrumento para acercar la inflación y el producto a sus valores deseados. Y en un tercer lugar, podemos decir que la flexibilidad cambiaria reduce los incentivos a la toma excesiva de riesgos cambiarios por parte de los agentes de la economía, lo cual es vital para mantener la estabilidad financiera. Muchas gracias.